Pablo le dijo a los tesalonicenses: no apaguéis el espíritu. Es terrible cuando apagamos la interacción del Espíritu de Dios en nosotros. Cuando nos apagamos ante Dios nos volvemos frágiles. Cuando apagamos el Espíritu nos volvemos débiles espiritualmente. Cuando apagamos el Espíritu nos volvemos personas sin el fuego, la pasión, la dedicación, la entereza, la entrega. Creo que era Dwaleli Moody que decía, hablando del fuego de Dios, decía: entra a una cocina, apaga el horno de la cocina y las moscas se van a posar en esa cocina. Pero prende el horno, ponlo en fuego, a ver qué mosca se atreve a posarse sobre ese horno. Lo mismo te digo en esta mañana: préndete en fuego por Dios, a ver qué demonio del infierno es capaz de posarte sobre ti, para detener en ti o detenerte a ti, o detener dentro de ti lo que Dios quiere hacer. Yo quiero que me escuchen bien, por favor. Y una vez más, esto es muy considerable en esta mañana. Un pueblo nunca irá más allá de lo que no escucha. 2, un pueblo siempre será el resultado de lo que él escucha. Por eso los mandatarios, gobernadores, dictadores, siempre están hablando. Siempre están hablando. No hay tal asunto que lo que usted escucha no lo afecta. Siempre lo va a afectar. Siempre. Lo que usted escucha siempre lo va a afectar. Lo que usted escucha afectará lo que usted va a creer. Lo que va a creer siempre afectará lo que usted va a concebir. Lo que usted concibe es el resultado de lo que usted ha guardado en su espíritu. El resultado de lo que usted concibe y guarda siempre determinará la visión interna que usted tiene para su futuro. Y lo que hay en una visión interna en usted siempre determinará lo que usted habla. Un pueblo de Dios nunca irá más allá de lo que oye, de lo que cree, de lo que concibe, de lo que visualiza y de lo que habla. Habla, habla, habla. Por eso Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Palabras hablará. Hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Qué interesante que lo que él habla contra Dios desgasta a los hijos de Dios, a Dios no. ¿Me entiende? Lo que a Dios no le llega, sí puede destruir a los que oyen cuando hablan mal de su Dios. Por eso usted no puede permitir que nada ni nadie hable delante de usted palabras que vayan en contra de la fe que usted tiene, de la creencia que usted tiene, del Dios que usted tiene, de la visión que Dios a usted le ha dado. Usted no puede permitir y quedarse en una posición neutra. No, porque es que yo no quiero entrar en una controversia. Escúcheme, estamos en un mundo completamente polarizado, socialmente, culturalmente, políticamente, porque estamos completamente polarizados espiritualmente. Escúcheme, no va a haber en el mundo un lugar donde el hombre puede decir que hay un tiempo o un lugar de paz para los hombres. No, estamos en los últimos días. Estamos en una gran confrontación, ¿me entiende? No hay paz para el que no conoce a Dios.
Estamos en una gran polarización espiritual primero, por creencias dos, ¿me entienden? Por la forma de vida tres. No, nos quieren establecer un modus de vida que nosotros no podemos admitir bajo ninguna consideración. No podemos. Van a arrasar con el mundo, van a acabar con el mundo. Lo que pensábamos que era no será, si nosotros seguimos con esta posición inactiva, neutral, con esta posición tan desconsiderada. Damos gracias a Dios que Europa se ha levantado, y aunque los medios de comunicación de nuestro país, que están tan polarizados también, no quieren mostrarlo, la realidad de lo que está pasando, y de cómo España, de cómo Italia, de cómo Francia, de cómo el Reino Unido se han levantado contra todas estas medidas, porque no es la forma, no es el medio. No nos van a decir el modus operandi, ¿me entiendes? No nos van a decir las formas como vamos a vivir. Nosotros vamos a establecer las formas como nosotros vamos a creer. Y si la iglesia entiende la forma como ellos pueden creer en Dios, nosotros podemos transformar el mundo. Usted decide creer o dudar. Usted decide caminar en fe o caminar con miedo. Usted decide en quién confiar, como yo decía en el primer culto. Y usted decide entrar en el reposo de Dios. Diga, en el reposo de Dios. Es un lugar que Dios tiene preparado para sus escogidos, en aquellos que le creen, en aquellos que le confían, en aquellos que llegan delante de Él, en aquellos que de alguna manera saben cómo entrar en la presencia de Dios y sentarse tranquilos, sin ninguna ansiedad, y ver lo que Dios va a hacer. En este último culto yo quiero hablar acerca del poder de Dios para sanar. Y son principios que usted puede usar. El poder de Dios para un milagro, el poder de Dios para yo obtener lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué el Espíritu de Dios me encaminó a mí en estos 2 días de oración? A que entremos en esta posición de fe y usted reciba esta impartición de la enseñanza y de la palabra de Dios. Porque es nuestra gran lucha, porque ahora es nuestro gran desafío. Porque yo no sé usted, pero nosotros no vamos a perder nuestros adultos mayores. A mí no me importa cuánta edad tenga su abuelo o no tenga. Si tiene 90, 97 o 100, ¿me entiende? Si usted le cree a Dios, oh, gloria a Dios, aleluya, Él va a vivir para Dios hasta que el día que Dios decida que se lo va a llevar a su presencia. Y lo mismo se lo digo a usted. Estamos en un momento crucial, donde estamos peleando con una pandemia y donde tenemos que aprender a activar los principios de fe, de gracia, de poder, de sanidad en Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en el Padre bondadoso que está en el cielo, que cuando necesitamos un milagro, Dios nos lo va a conceder. Lo maravilloso del cielo, cuando los ángeles le explicaban a un hombre de Dios que fue al cielo, decía es que aquí en el cielo no hay ninguna ley física en funcionamiento. Todo aquí es sobrenatural, todo aquí es eterno. Tú puedes ver gente caminando hacia el trono, pero tú puedes ver gente orbitando en el cielo. O también puedes encontrar gente viviendo bajo el agua. Nadie muere, nadie perece, porque es la naturaleza sobrenatural del cielo. Y el ángel le repetía una y otra vez a este hombre: entiendan que el Dios nuestro es completamente sobrenatural. Decía, aún los ángeles que están cerca de Él, que son los que ministran delante de Él para gloria y alabanza, ellos voltean hacia la multitud para bendecir con lo que Él les acaba de decir. Y cuando voltean,
se encuentran el mismo Padre, pero en consideración otro Dios maravilloso. El Dios nuestro no tiene límites. El Dios nuestro es sobrenatural. Y Él es un Padre bueno. Y Él quiere hacernos bien. Y Él está a consideración de la raza humana. Él nos va a proteger. Él nos va a limpiar. Él nos va a bendecir. Y lo mejor, Él va a usar su iglesia como el instrumento de sanidad para las naciones. Yo dije, Él va a usar su iglesia como el instrumento de sanidad para las naciones. Yo quiero que usted esta mañana salga de aquí, ¿me entiende? Entendiendo el principio, el privilegio, la gracia, la oportunidad que el Espíritu Santo le da a usted, porque Dios lo puede usar a usted hoy como un instrumento de sanidad allá afuera. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre mí. Cuando volvimos la iglesia a algo mental, algo comercial y algo simplemente para animar la mente de la gente humana, hemos perdido de primer trazo el experimentar que venimos a la casa de Dios más que a recibir una palabra o un mensaje o una doctrina o 5 puntos o la instrucción del pastor, ¿me entiendes? O a cantar bonito o a encontrarme con alguien. Yo vengo a encontrarme con Dios. Y yo quiero una iglesia no donde simplemente yo sienta a Dios. Yo quiero una iglesia donde el Espíritu de Dios descienda sobre mí. ¿Alguien está aquí conmigo? Se supone que aquí debemos ser trasladados al cielo. Se supone que aquí los sentidos espirituales tienen que ser abiertos. Se supone que aquí yo pueda entrar en un trance e ir al cielo. Se supone que debería ser normal que en tu comunión diaria con Dios, tú no sabes cuándo es que Dios viene a estar contigo o cuándo es que tú vas a estar con Dios. Eso tiene que ser normal. Diga, tiene que ser normal. Yo estoy orando por la próxima generación. Y yo estoy pidiendo que los ángeles ministradores, porque hay unos ángeles que enseñan, hay unos ángeles de inteligencia, hay unos ángeles de sabiduría, hay unos ángeles que son los docentes del cielo, hay unos ángeles que Dios ha preparado para enseñar a la próxima generación. Y yo estoy orando que esos ángeles Dios los envíe de su mismo trono y le aparezca a nuestros niños, y que nuestros niños empiecen a tener experiencias considerables con espíritus ministradores a favor de todos aquellos que son herederos de la salvación. No hemos entendido que todo lo que requerimos en la tierra, los ángeles lo traen. Es tan simple como esto, mis hijos. Cualquier oración que usted haga, sea la voluntad de Dios, sea en la más alta fe, fundada en la más grande gracia, o fundada en el más grande error suyo, es llevada al cielo. O sea, ningún ángel desconsidera su oración. Ellos no desconsideran absolutamente nada, nada, porque a ellos no les toca. A ellos les toca recogerla y llevarla a Dios, y ya Dios considera si responde, si envía otro mensajero. Dios considera si fue un error, si no es su voluntad, pero ellos no. Entonces, si tenemos esa oportunidad de tener seres celestiales alrededor nuestro, alrededor nuestro, ministrándonos de tal manera, y que Dios tiene en cuenta aún la más simple y vaga oración que hacemos. Entonces, ¿quién es nuestro Dios? Este es un lugar de encuentro con Dios. Tenemos que regresar a encuentros sobrenaturales con Dios.
Tenemos que regresar a tener visiones y sueños con Dios. Tenemos que regresar a creerle a Dios que en cualquier momento de alguna consideración espiritual, sea cuando oras, o sea cuando caminas, o sea en tu empresa, o donde sea, tú vas a ver el poder de Dios en operación. Alguien puede decir amén, no puede decir amén a eso. Porque nosotros no podemos levantarnos simplemente bajo la consideración de un evangelio que oímos y que creemos en fe, sin una manifestación de la persona de la deidad llamada Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aleluya. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Ah? ¿Cuánta unción necesitamos para reparar corazones? ¿Ah? ¿Cuánta gente herida? ¿Cuánta gente dolida? ¿Cuánta gente, me entiende, desilusionada? ¿Cuánta gente desnutrida espiritualmente? ¿Ah? ¿Cuánta gente está a punto de claudicar? ¿Cuántos cristianos ya no soportan más la presión? ¿Cuántos quieren salir corriendo? ¿Ah? ¿Cuántos han sido engañados? ¿Cuántos han sido que no tienen ninguna fortaleza? Que Dios le dé a esta iglesia la unción para sanar los quebrantados de corazón. Que Dios nos dé la gracia, el amor suficiente, el poder del Espíritu Santo de Dios, para no señalar con el dedo para condenar, sino para extender con la mano para sanar. Y sanar corazones, escuchar al que está caído, ayudar al que está débil, ¿me entiendes? Ir donde el que acaba de pecar y aún sacarlo de la misma condenación y llevarlo al mismo arrepentimiento. ¿Cuántos quieren esa unción? Muchos creen que la efectividad de su unción es tumbar gente. No, la efectividad de la mía es levantar a la gente. A pregonar libertad a los que están cautivos por el diablo. La mentira que Satanás les vendió, nunca será libre de eso. Nunca vencerás esa atadura del pecado. Nunca serás libre de esa adicción. Nunca saldrás de esa maldición. Nunca tu familia saldrá de esa situación. Yo estoy aquí para decir, hay libertad. Y lo que te oprime, la unción lo rompe. Vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Qué lista. Gente pobre, gente quebrantada de corazón, gente cautiva, gente ciega por las tinieblas, gente oprimida por el mismo diablo. Para eso es que estamos aquí. Para eso es que estamos aquí. ¿Y qué? Si ahora mismo nos cae una unción y nos cae una gracia y Dios nos da una autoridad para que por donde nosotros caminemos y oremos por la gente, todo aquel que entre en contacto con nosotros y bajo la oración que hacemos, bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo, ese COVID se muere de una vez por todas. Vamos a darle buenas nuevas al pobre. Este ángel le contaba a este hombre, le decía, porque él vio una compañía de ángeles saliendo despachada del cielo, y la orden que se le otorgó era premiante. Y el Señor decía, id, buscad mi remanente, buscad mi última generación, que son los que vencerán la misma muerte, pero buscarlos en los lugares más desolados, en los lugares más pobres, en los lugares donde hay mayor necesidad. Porque recuerden, ángeles, recuerden, yo nací en un pesebre. Dios nos va a sorprender con la gente que va a levantar
y usted está aquí. Por eso manténgase sencillo, humilde. Manténgase en contacto y en dirección con el Espíritu de Dios. Que sanemos al quebrantado de corazón, que le demos libertad al que está cautivo. Interesante que cuando Dios levanta por allá en los años 40 a una delegación, porque este movimiento de sanidad y de poder comenzó con unos evangelistas en República Dominicana. No empezó en Puerto Rico con Gigi Ávila. No. Gigi es como ya la tercera línea de estos hombres que comenzaron en República Dominicana. Y cuando entró este auge poderoso de ayunar y de orar hasta ver respuesta, entonces Dios empezó a libertar drogadictos, sicarios, homosexuales. Empezamos a ver el mayor poder de Dios, libertando gente que aparentemente por la salud pública y la sanidad de los hombres es imposible ser libertados. Yo quiero volver a ver eso. Pero ¿cuál es mi encomienda? Predicar el año agradable del Señor. Ahora consideremos el pecado, la causa de toda enfermedad. ¿Por qué estamos enfermos? Porque hay pecado en el mundo. Porque desconsiderablemente, en ignorancia, en debilidad, pecamos. Y el que diga que no ha pecado es un mentiroso, como dijo Juan, y no conoce a Dios, porque todos los hombres desde este lado del cielo pecamos. Se puede decir sin temor a las contradicciones que en un sentido muy real el pecado es la causa de la existencia de la enfermedad en nuestro mundo. No había enfermedad en el jardín del Edén antes de que cometieran el primer pecado. Ninguno de nosotros espera encontrar pecado en el cielo. Del mismo modo tampoco esperamos hallar pecado allí. Tienes que entender que donde hay pecado hay enfermedad. Hay enfermedad. En otras palabras, tenemos que llegar a predicar un evangelio de amor, de compasión, pero un evangelio responsable, que es un evangelio que lleva a los oyentes a un arrepentimiento de corazón verdadero. No a una seguridad y a una motivación temporera del alma, sino a una dirección completa donde los hombres se arrepienten, ¿me entiende? Se compungen, su corazón cambia, y cuando salen de estar con Dios, ¿me entiende? Son transformados completamente. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. ¿Por qué? Porque abandonó el pecado. ¿Por qué? Porque sabe que la paga del pecado es muerte. Por eso el día que Eva se rindió a la sugerencia de Satanás de tomar del fruto que Dios le había prohibido comer, tanto el pecado como la enfermedad entraron en el mundo por primera vez. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. La enfermedad es la muerte. La enfermedad es la muerte comenzando a operar en el cuerpo humano. En este sentido, todas las enfermedades son un resultado del pecado. Y tenemos que ser consecuentes, mis hermanos. Y tenemos que ser alertas y despiertos, no enredados y cerrados, cernados por un montón de ideologías mentales que son destructivas. Yo tengo que considerar que por mi ADN, las consecuencias de mis abuelos, de mis padres y lo que ellos hicieron es un consecuente en mí. Pero por ese consecuente que yo reconozco, yo voy a la cruz y hay una sustitución, y es donde yo me tengo que parar firme. Y no puedo permitir que de alguna manera lo consecuente de que mi abuelo hizo se convierta en una acción permanente en mi alma, y que los demonios que un día
mi abuelo cargó, que lo inclinó a hacer tales pecados, regresen a mí, y eso se llama maldición. Hay ciertas familias que a cierta edad tienen cierta inclinación fisiológica en su ADN para admitir ciertas enfermedades. Y ahí se admiten conductas y actitudes y orgullos y maldiciones y pretensiones. Y entonces los ciclos demoníacos de nuestros antepasados vuelven y se repiten en los hijos de Dios. En usted no. Usted tiene que ser alerta y pararse firme. Eso se corta una y otra vez, y se corta una y otra vez, y se corta cada vez que quiere regresar. Porque son fuerzas manejadas por demonios, con ciclos demoníacos donde ellos van y vienen. Tan siquiera la Biblia registra varias veces cuando el diablo vino y se fue donde Jesús. Vino en el desierto, vino vestido de Pedro, vino vestido de Judas, vino cuando él lo veía caer, cuando los 70 discípulos iban y echaban fuera demonios. Vino cuando estaba en la sinagoga y estaba predicando y dijo, ahí viene el príncipe de este mundo y él no halla nada en mí. Vino en Getsemaní, vino cuando lo condenaron, vino cuando estaba en la cruz. Van y vienen, van y vienen. Por eso tenemos que estar conectados con el cielo, conectados con la cruz, conectados con la sangre de Cristo, conectados con el nombre de Jesús, conectados en la oración con nuestro Padre, conectados con el poder del Espíritu Santo, conectados escuchando la palabra correcta, conectados guardando la palabra correcta, conectados hablando la palabra de vida, conectados hablando la palabra de sanidad, conectados rompiendo toda maldición. En algunos casos, una enfermedad o una dolencia específica puede ser rastreada hacia un pecado específico. Tal vez el mejor ejemplo de esto es la enfermedad social. Cuando el mundo se proliferó, de enfermedades venéreas vinieron por el adulterio, proliferación de la vida sexual desordenada, sin el orden, saliendo del orden que Dios lo había dado. En otros casos la conexión no es tan aparente, especialmente para aquellos que no pueden discernir las cosas del Espíritu. ¿Cómo podemos empezar a bregar esto en nuestros hogares? Deuteronomio 28:58. Si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. En otras palabras, Dios no crea plagas ahora en Jesús, pero tenemos que admitir y tenemos que ser inteligentes que Dios nos permitió. Dios permitió esta pandemia. El mundo no quiere a Dios, entonces está a expensas de Satanás. Donde tú sacas a Dios, entra el diablo. El espacio vacío que tú le dejas a Dios, lo llenan los demonios. El espacio vacío que tú dejas de tu comunión con el Espíritu Santo, en ese espacio espiritual entran los demonios, las sugerencias, los susurros, las inclinaciones demoníacas, la manera como Satanás empieza a seducir las almas inconstantes y nos lleva en nuestra propia carnalidad y deseos mundanos a un mundo completamente de perdición. Plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. ¿Tú crees que esta es la primera pandemia? Por favor. ¿Ah? ¿Se acuerda la fiebre de las ratas en Francia? ¿Ah? Consumió el 70% de los franceses. ¿Ah? Se importó a España. ¿Ah? Casi acaba con el Reino Unido. Reyes murieron comidos de esa tal fiebre.
Y dice el verso 60: y traerás sobre ti todas las males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. En otras palabras, Dios establece que las plagas que Él estableció para traer juicio sobre Egipto es el principio permanente por el cual Él dice: si el mundo me deja, eso es lo que el mundo recibe. Así mismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que sea destruida. Recuerda que el pecado y la enfermedad están estrechamente asociados en el Nuevo Testamento. Te estoy enseñando rápidamente cómo vamos a bregar con esto. El pecado y la enfermedad están tan estrechamente asociados en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. E mismo Jesús, al sanar a un enfermo, le dijo en Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, si Jesús no lo perdona, Jesús no lo puede sanar. Si Jesús no lo perdona, no lo puede sanar. Porque la consideración del hombre que estaba en esa camilla era por causa del pecado. Por eso cuando ellos vieron a aquel ciego, le preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús, conociendo el plan de Dios, dijo: ni él ni sus padres. Este nació así para la gloria de Dios. A otro le dijo en Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más. No peques más. No peques más. No peques más. Para que no te venga alguna cosa peor. Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Escúcheme. La mejor manera de Satanás matarte a ti es con una ofensa. La mejor manera en una noche de Satanás meterte a ti un cáncer es porque te acuestas ofendido. La palabra de Dios dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airados, pero no pequéis. ¿Te molestas? ¿Te irritas? ¿Te enojas? Sí, pero hay una palabra clave que es la solución de todo. Cuando tú dices perdón. Perdón. La gente que no perdona, la gente que no pide perdón, siempre son los más vulnerables para que en una misma noche, escúchame, te lo digo con amor, te lo digo con temblor, te lo digo como un hombre de Dios, te puedes acostar sano y te puedes levantar el otro día con un cáncer, con una enfermedad terminal. Es terrible. Satanás opera. Recuerda que mientras que Jesús dormía, ¿me entiende? Y porque en Mateo 3 le está hablando del campo de Jesús. El campo de Jesús es el corazón de Jesús. Y dice que cuando el corazón de Jesús dio un fruto, había cizaña. Y sus discípulos le dijeron: maestro, ¿de dónde tú tienes cizaña? Si tú sembraste fue trigo y tú sembraste buena palabra. Y dice: un enemigo ha hecho esto. ¿Sabe cómo lo hizo? Mientras dormía. Mientras dormía. Satanás, mientras que la gente duerme, sea natural o sea espiritualmente, ¿sabe qué es lo que coloca? Cizaña, temor, duda, desilusión, inconsistencia. He escuchado a mandatarios por todo el mundo. ¿Sabe qué decía Macron de Francia? Lo que me duele de mi Francia ahora es la atmósfera oscura que hay en mi país. España está llena de temor en las calles. Usted escucha aquí las cifras. Escúcheme. Al 20 de febrero del 2020 en Medellín había 9,000 restaurantes. No hay 4,200. Teníamos 49,000 restaurantes a nivel Colombia. Se perdieron hasta el momento conocido que se declararon en quiebra y cerraron sus locales el 50%.
No hay 23,000 restaurantes en el país. No lo hay. Y usted oye, escucha eso. Y escucha allí. Y escucha el otro. Y escucha que el otro se muere. Y después aparecen estos irresponsables de la OMS, porque son unos responsables. Quieren mantener el mundo bajo un tremendo temor. Están jugando con la salud pública de la humanidad. No, hasta el 2021 no hay una vacuna. Hasta yo no sé cuándo, yo no aquí allá. ¿Y cómo se pone la gente? Pero entonces siempre aparece un paladín de Dios. Se quita el tapabocas y dice: me siento mejor que hace 20 años. Vamos a vencer esta pandemia. Vamos a levantar nuestro país. Y entonces Satanás se pone furioso. Así que tiene que levantar la iglesia. Vamos a volver a reconstruir los cimientos de nuestra nación. La iglesia va a reconstruir los cimientos de la nación cuando la iglesia vuelva a restaurar los cimientos de la fe, la santidad, la predicación y el poder de Dios. No más ofensas. ¿Cuánta gente está en el infierno porque están ofendidos? ¿Sabe que morir ofendido es vivir eternamente ofendido? El ser humano no ha entendido que como muere se queda para siempre. Es la condición por la cual Dios tiene que considerar que no puede estar en el cielo con ellos por la condición que tiene. ¿Cuántos están destruidos porque están ofendidos? ¿Cuántos han perdido la unción porque están ofendidos? ¿Cuántos perdieron la unción profética porque están ofendidos? ¿Cuántos perdieron el llamado porque están ofendidos? ¿Cuántos están perdiendo su familia porque están ofendidos? ¿Cuántos están pegados a un respirador porque están ofendidos? ¿Cuántos saltan de iglesia en iglesia porque están ofendidos? ¿Ah? Un niño de 9 años veía cómo su mamá sufría ella era una docente. Su mamá nunca tuvo la premura ni la sabiduría de saberle comunicar a su hijo lo que ella padecía en su colegio. Así que día a día, desde los 9 años, lo que esta señora tenía en su corazón, la ofensa que tenía hacia ese colegio donde ella trabajaba, Satanás empezó a trabajar en ese niño. Trabajó 5 años. 5 años. 5 años. 5 años. Ella, una mujer aficionada al tiro, a las armas, porque en Estados Unidos es un deporte. Es como ir al supermercado, ir y comprar las armas que tú quieras, siempre y cuando tú tengas una buena conducta, siempre y cuando tú no hayas ido a la cárcel, siempre y cuando tengas una consideración de en libertad, y siempre y cuando se haya considerado que tu conducta y carácter está bien. Si tú no tienes antecedentes, a ti te venden un R15 que aquí lo manejan las fuerzas especiales, te lo venden allá por $700. Satanás trabajó en ese muchacho 5 años. Lo hizo retraído. Se retrajo de sus amigos. Empezó ahorita
con un juego que ahorita es muy popular, donde chiquillos de 16 años se están volviendo millonarios jugando al Nintendo, el deporte, el que mejor asesine. Ahí se hizo por 5 años. Y un día, jugando, porque el muchacho quedó vivo, jugando a matar a sus enemigos, se paró de la consola que estaba viendo, se paró de lo que estaba haciendo, perdió la realidad del mundo y se metió en la realidad del juego. Se vistió una chaqueta negra, se llevó un fusil de asalto R-15, se llevó una escopeta de repetición Magnum 380 calibre 12, que eso lo usa solamente las fuerzas especiales, que es capaz de retraer a una persona de 120 kilos y tirarlo a más de 6 metros después del impacto. Se llevó 2 pistolas 45, 2 40 y una 9 milímetros. ¿Y sabe cuántos niños mató? 24. ¿Sabe cuántas maestras mató? 6. Mató al director y mató al vigilante que estaba de puerta. Y cuando despertó, solamente dijo: escuché una voz que me dijo que hiciera eso. Está recluido en un lugar psiquiátrico de por vida con 15 años. Porque permitió que Satanás trabajara en una ofensa. Este comunista endemoniado, cuidado. Este ultraderecha del infierno, cuidado. No nos quieren, no nos aman a los cristianos, pero no puede usted dar lugar para odiarlos. Nadie dijo amén aquí ahora. Nadie dijo que amén. Nadie dijo amén ahora. ¿Me entiende? Me voy de aquí, de la iglesia, porque no me entendí con Julano. ¿Y qué culpa tiene la iglesia? Y las directivas de la iglesia. Y el pastor de la iglesia, que tú tuviste un problema con una persona. No, pero es que yo voy a la iglesia y se supone que la iglesia, pues ya todo el mundo está hecho. Está equivocado. Esto es una fábrica de almas. Lo peor del mundo, lo débil del mundo, lo más imperfecto del mundo, lo que el mundo no quiere, la escoria del mundo, la escoria del diablo, la escoria de los hombres, siempre llegan a la iglesia. Nosotros éramos lo peor y ahora Dios está haciendo lo mejor. Y escúcheme, hasta que usted no confiesa su ofensa, esa porquería no sale de usted. ¿Quiere poder? ¿Quiere unción? ¿Quiere bendición? Saca esa ofensa. ¿Ha podido ser criado por una abuela o un abuelo que odiaba a la gente de color? No puedes odiar a los homosexuales. Yo detesto lo que hacen. Yo detesto esas inclinaciones. Pero la persona hay que amarla. No nos podemos polarizar, a odiar, porque perdemos el enfoque, perdemos la unción y perdemos la oportunidad de cambiar este país. Y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede ¿qué? ¿Sabe quién es el justo? No es el que sabe orar, sino el que sabe perdonar. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamad a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Di conmigo: Dios no ha cambiado. Di conmigo: Dios no ha cambiado. Salmo 107, 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades.
Su alma abominó todo alimento. Llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Envió su palabra, envió su palabra, envió su palabra, envió su palabra, envió su palabra. ¿Qué está haciendo Dios? Está lloviendo palabra de Dios. El número 12. Después de la pertinente caída de Adán y de Eva que salieron del huerto del Edén, vemos cómo la crítica hacia alguien se convierte en pecado. Tenga cuidado. Cuando usted omite un juicio porque alguien le dijo, sin usted asegurarse cuál es la verdad. Y además, aunque usted sepa la verdad, usted no es el juez justo de la tierra. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque mi Biblia dice: si alguno es sorprendido en cualquier pecado, sorprendido, no que se arrepintió. Dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea que si lo primero que sale por tus labios para criticar una congregación, o un hombre, o un hermano, o un hombre de Dios, si lo primero que te sale es crítica, indica que tú no eres espiritual. Tú no eres del espíritu. La crítica es el arma punzante que Satanás utiliza para herir los santos de Dios y quebrantarlos. Por eso es que habla mal con palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo desgastará o quebrantará y pensará cambiar ¿qué? Los tiempos y ¿qué? Y la ley. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos y la ley están en su boca y en su corazón. Si él lo daña a usted, él toma su tiempo, él toma su palabra y él hace lo que él quiere. ¿Me entiende? Y se pierde el propósito de Dios. Pero si usted no se deja desgastar, y usted no se deja dañar, y usted no se deja pulsar por el espíritu de crítica, Dios hará con usted lo que Él ha dicho. No abra la boca con rapidez. Hablar de algo que no sabe, de algo que usted no lo llamaron. Porque lo que usted puede causarse es una lepra espiritual. Yo se lo voy a explicar de la manera como yo lo he percibido. Cuando usted sale en el espíritu, usted ve a la gente en el espíritu, ya no lo ve en la carne. Y usted aprecia y percibe en él su espíritu y la fuerza y la hermosura de su alma. Pero los que están en pecado siempre tienen una lepra en la frente. Es una señal de maldición. Y Dios a mí me explicaba. Y esa lepra que ellos tienen ahí es la causante de males, de maldiciones, de enfermedades. Porque empieza a enfermar el espíritu, empieza a cambiar el criterio, empieza a cambiar su persuasión, empieza a cambiar su corazón, empieza a cambiar su creencia, empieza a cambiar su conducta, hasta que se lo come y lo destruye. Miren, Dios nos da una advertencia. Miriam, la hermana de Moisés, que era profetisa, quien había sido tremendamente bendecida, usada por Dios, se llenó de orgullo y dijo, Números 12:8, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ella lo criticó, ella lo puso en balance. Dios oyó su maligno hablar y la ira del Señor se encendió contra Miriam y contra Aarón su hermano, quien entró con ella en críticas contra Moisés.
Como resultado de su pecado, Miriam se volvió leprosa, tan blanca como la nieve, y quedó así hasta que Moisés oró por su liberación. Escúcheme, los dos iban a morir ahí. Y le voy a enseñar algo. Uno, Miriam fue de las primeras que murieron en el desierto porque no le creyeron a Dios. Miriam es la hermana que en los tiempos de gloria y abundancia y en los tiempos de milagros y de señales canta con pandero, profetiza a los cuatro vientos, dice: Dios es poderoso. Pero cuando viene el tiempo de prueba, critica a la iglesia del Señor, critica a los siervos del Señor. Yo no sé por qué hay gente tan majadera, tan ignorante, y perdónenme la palabra, tan estúpida de criticar a la iglesia que es la novia del Señor. Miriam murió en el desierto. Miriam iba a morir ahí. ¿Sabe por qué no murió ahí? Por su Moisés. Pero Aarón, aunque pidió perdón, nunca se arregló el corazón. Nunca. Nunca. Después de la lepra, él pensó que la lepra la tenía solamente su hermana. Su hermana se le manifestó natural, él la tenía espiritual. Aarón, un idólatra. Aarón llevó al pueblo de Israel a la más alta y grande abominación de que dejaran a Dios y adoraron un becerro. Aarón pensaba y creía que Jehová Dios era un toro. Dios le pasó esa, Dios le pasó la otra, pero ya Dios no le pasó la tercera. ¿Sabes cómo Dios resolvió el asunto? Mire qué clase de Dios tenemos nosotros, que es la clase de Dios que estos predicadores hoy no quieren predicar. Le dijo: listo, Aarón, incitaste a tu líder. Para que reaccionara de esta manera. Te llegó el día. Te voy a sustituir. Sube al monte con tu hijo mayor. Pero no sin eso antes tener que pasar por el mayor dolor, que sus dos hijos menores murieron quemados en el altar por presentar fuego extraño. Ya había enterrado dos porque no se arregló. Y ahora venía lo más sublime, lo más doloroso. Sube con tu hijo al monte. Y cuando subió al monte, su hijo vio y le dijo: quítate las vestiduras, porque mientras que él fuera sacerdote, Dios no lo podía tocar. Pero cuando se quitó las vestiduras, Dios lo mató ahí. Su hijo vio que el gran yo soy, el que abrió el mar rojo, el que le dio comida en el desierto, había acabado de aniquilar a su papá. Y ahora le dijo: ponte tú las mismas vestiduras y ponte delante de mí, porque mi sacerdocio tiene que ser santo. Así bajó el hijo de Aarón a contarle a su hijo, nieto de Aarón, y le dijo: esto hizo Jehová con su abuelo, que si yo no hago lo correcto, yo soy el que sigo. Todo por una crítica. El pecado rompe la barrera que Dios ha construido a tu alrededor para protegerte, y esto permite a Satanás afligirte. ¿Ah?
El diablo mismo lo dijo. No le ha acercado a él, a su casa y a todo lo que tiene. Y al trabajo de sus manos han dado bendición. Por tanto, sus bienes son aumentados sobre la tierra. Habló Satanás de Job. Y Dios le dijo: ¿sabes algo? Estás así de romperle el cerco. Síguelo llenando de duda. Síguelo llenando de temor. Síguelo llenando de incertidumbre. Que día a día él siga hablando cosas negativas. Que él se siga quejando. Que él siga con una alta crítica. Que él siga ofendido. O dijo: no me aseguré. No estuve confiado. El temor que tenía me ha venido. ¿Y sabe dónde estaba el temor de él? De que sus hijos en la riqueza todas las noches tenían banquete y tenían fiesta y se iban con mujeres. Y Job, en vez de enfrentarlos y confrontarlos, lo que hacía era orar por ellos, como hacen muchos padres aquí. No, yo oro por él porque ya está muy grande. Mira, esa actitud tuya puede hacer que pierdas a tu hijo y que Satanás te lo mate. Cuando la tragedia fue al cuarto día que los hijos de Job murieron, no el primero, Dios le dio a estos majaderos 3 días para que se arrepintieran. Imagínate qué diablos eran. ¿Qué diablos eran? 3 días le dio. Y mientras que su papá estaba afligido por lo que le pasaba, día tras día, llorando, ellos seguían en fiesta. No se dieron por advertidos. Su papá oró toda la vida por ellos. Ellos no oraron un solo minuto por él. Esa es la clase de hijos que se levantan en la iglesia y creen que es responsabilidad de Dios darle todo lo que ellos quieren. Vestirlos de estilo con abundancia, darle los mejores carros, darle las mejores fincas, pero ellos no quieren responsabilidad con Dios. Son hijos espirituales irresponsables que nacieron en abundancia y han dejado al Dios Todopoderoso. Y Dios dice: aunque se vistan de adorno y aunque tengan mansiones y aunque tengan los mejores carros, su perdición es muerte. Pero ¿por qué no reparamos el muro? Eclesiastés dice: quien aportilla el vallado David cometió un error. Lo persiguió por siempre. No terminó ahí. No terminó ahí. Le cortó la punta del manto a su rey, que por cierto estaba endemoniado, sin Dios, poseído por un demonio, pero era su autoridad. Y dice que por primera vez en su vida David estaba turbado. No se turbó ante Goliat, no se turbó ante ejércitos, no se turbó ante gigantes. Se turbó cuando le tocó el borde del manto. ¿Y usted cree que eso terminó ahí? Vinieron consecuencias. Eso hizo que ese día el corazón de Joab se convirtiera en un Judas para él, en el general traidor que años después le iba a matar el hijo, lo iba a traicionar a él, iba a atentar contra él mismo. Y desde ese día Joab, el más grande de los 30 valientes de David, se le dañó el corazón por lo que él hizo. El que aportillara el vallado
le morderá la serpiente. La crítica a la iglesia, a los líderes, a los que te cubren, a los que oran por ti. ¿Sabes qué tú haces? Rompe el vallado, taca, y por ahí entra el diablo. Por ahí entra la destrucción, entra la maldición, entra la enfermedad, entra la falta de poder. Pero ¿cuántos aquí vamos a reparar ese muro para yo terminar? Dios nos ha dado instrucciones. Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios. Hay que oír a Dios. Yo dije: hay que oír a Dios. Hey, hay que oír a Dios. Hey, hay que oír a Dios. Hey, yo necesito oír a Dios. E hicieron lo recto delante de esos ojos. Hay que ser recto. Hay que caminar recto. Hay que caminar en rectitud, sin hacerle mal a nadie, sin pensar mal contra nadie, sin desearle el mal a nadie, con un corazón puro y rendido, sin rencores, sin odios, sin maldades, sin rencillas, sin ofensas. Entre más retengas en ofensa lo que te hicieron, más Dios va a mantener fuerte a tu oponente. Y dieras oído a mi mandamiento y guardaras todos los estatutos. Ninguna enfermedad que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. ¿Tú qué? Acontecerá que si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Sabe algo? Dios le gusta exaltarte. Hay dos cosas que no hemos entendido. A Dios le gusta compartir su gloria con nosotros, pero es Él. No la tomes tú. Es Él. Cuando Él quiera, de la manera como Él quiera. Y a Dios le gusta que tú te humilles, pero es de Él exaltarte. Y tercero, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Termino. Vamos a romper en este día y en tu vida de una vez por todos la siguiente situación. Te hago esta pregunta para romperla de una vez por todas. ¿Qué es lo que te atormenta? Hay tormentos del alma, hay tormentos del corazón, hay tormentos de salud. Hay gente que se convierten en tus tormentos. Dice la Biblia que cada vez que un rey de Israel dejaba a Dios y se ponía duro, entonces Dios permitía que 2 o 3 enemigos fuertes se levantaran contra él. Dios hizo que los filisteos fueran un tormento para Israel. Dios permitió que Goliat se convirtiera en un tormento de 40 días por la mañana y por la noche sobre Saúl cuando perdió a Dios. Saúl desobedeció. Se levantó Goliat como un tormento para desafiarlo. Porque cuando usted pierde la unción, se levantan los Goliat a hablar. Mucho se dice, mucho habla, pero yo no le presto atención. ¿Quiere que te diga algo? Presta atención. Abre tu oído y escucha lo que el diablo y tus enemigos dicen. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas contrarrestar en oración lo que el diablo dice, lo que el impío dice, lo que los mundanos dicen, lo que el infierno dice, lo que los satanistas dicen, lo que los brujos dicen. Nosotros lo arrestamos en el nombre del Señor. Yo prefiero vivir humillado ante Dios, que Dios no levante hombre para yo tenerme que humillar. ¿Cuánta gente está medicada psiquiátricamente por tormentos? Quieren sacar del mercado el genoprazol y el prozol.
Porque la gente de la pandemia se llenó de úlceras, de acidez. Los medicamentos para dormir los tienen restringidos, porque se han vendido más medicamentos para dormir que para el COVID. Tormentos. Un tormento. En la mañana quiero que sea la tarde, en la tarde quiero que sea la noche, en la noche quiero que sea otro día y no tengo paz. Tormentos. Tengo esta mujer, la dejo por esta porque me quiero sentirme mejor, y voy por la quinta y por la décima y me siento peor. Un tormento. ¿Cuántos han sido visitados por tormentos? Y aquí nadie ora más que este hombre. Y usted siempre tendrá cosas que usted tiene que afrontar. Biblia dice en Marcos que él sanaba a lunáticos. Jesús tenía un ministerio, como decimos aquí vulgarmente, para los locos, para los que se les corre el techo. Y ahora que se difundió que la gente que puede de alguna manera consumir marihuana tienen cierta medida para no ser contagiados con el COVID-19. No agarren la marihuana para que no lo agarre el COVID. Lunáticos, paralíticos, y lo sanó. Levante la mano al cielo. Yo no sé qué te atormenta. Yo no sé cuál es tu lucha interna. Mira más. Y tú que estás en conexión, yo no sé qué es lo que a ti te visita en la noche. Hay incertidumbre, tormentos de dolores, de desesperación, tormentos psíquicos, tormentos del alma, tormentos de la mente, una disfunción espiritual terrible. Tormento de que vas a morir antes de tiempo. Ahora mismo en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios, arresto todo tormento demoníaco ahora mismo. ¿Qué enfermedad tienes? ¿Ah? ¿Qué enfermedad? ¿En tu sangre? ¿Ah? ¿Ah? ¿En tus huesos? ¿Ah? ¿En tu carne? ¿En tu hígado? ¿En tu corazón? ¿En tu ADN? ¿En tu sistema respiratorio? ¿Ah? ¿En tu sangre? Aquí está Jesús. Yo siento el poder de Dios con un denuedo como nunca. Hacía tiempo yo no sentía este denuedo como un profeta del cielo. Arresto toda enfermedad ahora en tu cuerpo. Toda consideración de enfermedad que está colocando en riesgo tu vida física. Ahora mismo, espíritu de muerte, espíritu de enfermedad. Hay alguien que sufre de epilepsia que me está viendo. Desde niño ha sufrido, dice el Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, se sana ahora mismo. Demonio de epilepsia, fuera de él. Levanta la mano al cielo. Se sana. Saca el pecado, saca la ofensa, saca la crítica, saca el tormento, saca el dolor, saca el miedo. No tengas miedo, dice el Señor. No tengas miedo, dice el Señor. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo soy tu fuerza. Yo soy tu vida. Yo soy tu guía. Yo soy el que te sustento, dice el Señor. Plagas son demonios que salen del mismo infierno. Dios llevó a una mujer, a Baster, la colocó entre el cielo y la tierra para que ella apreciara la tierra, los 4 cuernos que salen de la tierra. Y dice 2, uno que tira hacia el norte occidente y el otro que tira hacia el norte oriente. Dice
son los cuernos del mismo infierno. Y es por esos cuernos que salen los demonios a atormentar y a perseguir y a morder y a comer la humanidad. Y por esos cuernos es que salen plagas, enfermedades. ¿Ah? Hace 2 semanas hay una plaga porcina en China. Una plaga porcina. Si no sabían, unos chinitos fueron y mataron unos cerditos y se los comieron, y los cerditos tenían fiebre y ahora ellos están hospitalizados con fiebre porcina. Y también es contagioso. Chinitos estos. Vas a que orar por estos chinos, caramba. Plagas, plagas, plagas. Pero mi Biblia dice: plaga no tocará mi morada. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Crea, confíe y repose. Crea, confíe y repose. Crea, confíe y repose. Plaga no tocará mi casa. Diga eso. Dígalo. Dígalo. Ninguna plaga infernal, diabólica, shabababa, plaga que enferma, plaga que debilita, plaga destructiva, shakababa katiraba. Y espíritus demoníacos. ¿Ah? Recurrentemente los creyentes no están durmiendo bien. Mucha pesadilla. Son espíritus malignos. ¿Ah? Mire, en la cultura judía le decían espíritu mudo, espíritu sordo, espíritu de locura, espíritu de esquizofrenia. No le decían enfermedad, le decían espíritu. Espíritus inmundos, espíritus sucios, espíritu de ateísmo, ¿ah? Espíritu de odio a Dios, espíritu de división, espíritus que salen del mismo infierno para dañar, para robar, para destruir, para matar, para desilusionar. Espíritu de miedo, espíritu de temor, espíritu de muerte. Fue Gigi Ávila que tuvo un encuentro con el ángel de la muerte. Todo espíritu inmundo que visita a tus hijos, todo espíritu inmundo que visita tu casa, todo espíritu de sordera, de mudez, de destrucción, de confusión, todo espíritu de desánimo, todo demonio de división, ato toda lengua que prolifera maldad y destrucción. ¡Se libre! Y dime, alguien me dijo: es que me voy a ir unos días de vacación. Le dije yo: ¿estás cansado de todos estos meses de no hacer nada? No es cansancio, es que estoy oprimido. Yo le dije: hijito, también te voy a hacer un anuncio entonces. ¿Qué, mi papá? Yo me voy de vacación hasta el 2025. Porque yo sí que tengo por ahí 5 años de vacación, porque estoy oprimido. %90 de mi día es opresión, 10% es depresión y 100% es frustración. Así son mis días. Opresión, depresión,
frustración. Bienvenidos. La gente me escribe: quiero su fe y unción. Y yo le digo: yo creo que no quiere mi secreto. ¿Quién no ha sentido presión? Solamente hay una generación en descendencia que no sienten depresión o opresión. Y uno pasa por ahí y lo ve, es en el cementerio. Nadie está oprimido ahí. Demonio que te oprime, demonio que te deprime, demonio que trae frustración personal, ministerial, familiar, comercial, intelectual, mental, emocional. ¡Fuera! ¡Qué cultazo el de hoy! No quiero ni terminar. Aflicción. ¿Quién no se aflige? ¿Quién no sufre? ¿Quién no llora? Para usted puede ser normal que un hermano suyo no vuelva a la iglesia. Para mí es un dolor que me provoca luto, porque uno ama a la gente. Yo quisiera ser ese parlante que no ama y que no siente. Pero no hay cosa que aflija más que usted ser despreciado, cambiado y traicionado. Recuerden, ustedes pueden cambiar de iglesia cuando quieran. Yo no, yo sigo aquí. Pero en el cielo nos vemos. Es muy posible donde yo viva en el cielo, ustedes no. ¿Qué te aflige? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te descompone? ¿Qué te duele? Ahí Satanás mete el dedo. Un verdadero pastor intercesor es más lo que llora que lo que intercede. Pero como me decía Dios, pero tus lágrimas son verdadera intercesión. ¿Sabía usted que hay hombres de Dios que han muerto en una noche de intercesión por tal dolor? Toda aflicción que viene a tu vida, toda aflicción que rompe tu felicidad, toda aflicción que rompe tu concentración espiritual, toda aflicción que te debilita, toda aflicción que rompe tu concentración, toda aflicción que rompe tu amor por Dios, toda aflicción que rompe tu entrega por Dios, la corto ahora en el nombre de Jesús. Demonio que te aflige, demonio que viene y te visita, demonios de aflicción, suéltalo. Termino. Maldiciones se van, maldiciones se largan, maldiciones en mi espíritu. Todo pecado que se haya pegado a mi espíritu desde mi nacimiento, oh Señor, arráncalo en el nombre de Jesús. Toda mentira que se ha fijado en mi alma desde mi niñez y yo la he concebido como una verdad, alúmbrame, oh Dios, y sácala. Toda maldición en mi sangre. Yo dije: toda maldición en mi sangre.
No sufriré de azúcar en la sangre. No sufriré de problemas renales. No sufriré de problemas del corazón. No sufriré de problemas estomacales. No sufriré de problemas en mi cuerpo. No sufriré de problemas en mi hueso. Toda maldición de pobreza, toda maldición de fracaso, toda maldición de ser un perdedor, toda maldición de ser un desechable, toda maldición de ser un don nadie, se va ahora. Alguien puede darse un grito de victoria. Y ahora confrontamos ese demonio de terror, de pánico, de miedo. Tengo miedo de respirar. Tengo miedo de quedarme dormido y levantarme muerto. Tengo miedo de caminar. Tengo miedo de arriesgarme. Tengo miedo de creer. Tengo miedo de emprender algo nuevo. Tengo miedo de casarme. Tengo miedo de esto. Tengo miedo del otro. Demonio de terror, de frustración. Demonio que te aflige. Demonio que trae terror y miedo, que te comunica con el mismo diablo. ¡Suéltalo! Que Satanás ha asignado a tu casa, a tu vida, para consumir la fuerza de tu vida y los bienes y lo que Dios te ha dado, porque hay demonios asignados a comerse toda la energía que tú tienes de tu alma. Demonios de consumismo, materialismo, esa carrera de ratas. ¿Ah? No, ¿cuánto valen esos zapatos? $1,000. No, yo quiero uno de 6,000. ¿Ese es un qué? ¿Un Hugo Boss? Ah, pero yo quiero entonces un Franceschi. Ah, de $15,000. Al diablo con eso. Mi identidad no es lo que tengo, no lo que me pongo, ni lo que conduzco. Mi identidad es al que yo tengo. Es al que yo tengo. Toda herida y todo golpe que el mundo, el diablo y los hombres te han dado. Qué interesante, yo pedí una unción de sanidad y me cayó. Comencé como profeta, terminé como pastor. Toda herida, todo golpe, todo dolor interno, todo lo que ha abierto tu corazón y ha traído dolor y frustración, ahora mismo, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, repara.
que nunca ha experimentado el nacer de nuevo, ahí donde usted está, levante sus manos. Yo voy a orar por usted. Es día de arrepentimiento, dice el Espíritu de Dios. De línea en línea, de momento en momento, de lugar en lugar te he buscado, dice el Espíritu de Dios. De ocasión en ocasión, de oportunidad en oportunidad, y hoy te he hallado, dice el Espíritu Santo. Vuélvete a mí de corazón. Te doy el don para que te arrepientas y conozcas a la persona más magnífica, más hermosa, más espléndida, más perfecta, más bondadosa, Jesús, el Hijo de Dios. Y di conmigo: Señor Jesús, reconozco todos mis pecados. He pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Perdóname, Señor Jesús. Lávame con tu sangre. Sé por tu Santo Espíritu que fuiste a la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por mis pecados. Perdóname, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y entra en mi corazón. Siéntate en el trono de mi corazón, y a partir de hoy sé Dios, Señor y amo de mi vida. Te entrego todo mi ser. Señor Jesús, dame la vida eterna permanente para estar contigo eternamente en el cielo. Y glorioso Espíritu Santo de Dios, haz de mí una nueva criatura. Yo oro por los nuevos convertidos. Espíritu de Dios, plántalos, guárdalos, cúbrelos. Que los ángeles de Dios acampen alrededor de ellos y me los guarde, en el nombre glorioso de Jesús.